Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Jorge Lonzi. Quería darles la bienvenida nuevamente a esta capacitación ministerial llamada ¿Cómo desarrollar liderazgo cristiano? ¿Cómo desarrollar liderazgo cristiano? Son parte de las capacitaciones que hacemos normalmente en la comunidad cristiana de la misión, enfocada primeramente para todas aquellas personas que pastoreamos y que son parte de la comunidad cristiana de la misión en diferentes lugares, pero también abierta para todo el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que quieran participar y que, bueno, esperamos que todo esto que hacemos sea de bendición, edificación para sus vidas y que le permita poder, en este caso, desarrollar un liderazgo cristiano conforme a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar hoy. Estamos ya en la clase 3 de 6 clases que vamos a hacer. Todos los lunes estamos saliendo por aquí por YouTube. Así que gracias a todos los que nos están viendo en este momento en vivo y a los que van a ver después este video cuando quede grabado ahí. Gracias a todos por estar siempre. Bueno, como siempre decimos, gracias por darle me gusta a este video, compartirlo, dejar un comentario, suscribirse al canal. Todo eso para nosotros es muy bueno, nos ayuda mucho a que otras personas puedan encontrar este tipo de enseñanza en el canal de YouTube y de esa manera poder edificarse también ellos. Vamos a comenzar hoy con este tema que es muy importante y súper interesante en todo lo que tiene que ver con el liderazgo cristiano, y es preguntarnos si estamos dispuestos a enfocarnos en los demás. Como han visto, si han visto las clases anteriores, siempre estamos dando vuelta sobre un liderazgo que apunta básicamente a las relaciones, que apunta a relaciones saludables, a relaciones sanas, a relaciones que tienen que ver con los principios de vida establecidos por Jesucristo para cada uno de sus seguidores. Entonces siempre vamos a estar dando vueltas sobre este pensamiento, un liderazgo que se basa en relaciones. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. Mateo 7, capítulo 7, verso 12, Jesús dijo: traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados. En esto se resume la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, todo lo que el pueblo de Israel hasta ese momento tenía como escritura, el Señor lo resume todos los mandatos que había ahí en solamente esta frase y dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Fíjense que siempre Jesús se va a enfocar en las relaciones. Siempre Él se va a estar enfocando en la manera en que nosotros nos comunicamos, en la manera que nosotros nos relacionamos, en la manera que nosotros buscamos tener comunión con la gente, porque, en fin, la base de un buen liderazgo, en este caso que estamos hablando de liderazgo, siempre la base van a ser las relaciones. Entonces Jesús dice, en estas relaciones ustedes tienen que tratar a los demás de la misma manera que ustedes esperan que ellos los traten a ustedes, ni más ni menos. Ahora, quiero que leamos algunas cosas y vamos a ir avanzando y vamos a ver seis principios muy importantes en esto de lo que vamos a hablar hoy. Para mí es sumamente importante que estén atentos, que estén escuchando, porque le vamos a sacar mucho jugo a esta pregunta que nos hacemos, si estamos preparados en enfocarnos, ¿sí? Si estamos dispuestos a enfocarnos en las demás personas. Todos los seres humanos tienen el deseo de relacionarse con otra gente sin importar qué tan viejo o qué joven estén, qué tan introvertidos o extrovertidos sean, qué tan ricos o pobres, qué tan educados o no lo sean. Somos criaturas sociales diseñadas para las relaciones. Todos estamos llamados a experimentar una vida en comunidades, no en aislamiento. Por este motivo debemos aprender a relacionarnos. Fuimos creados para vivir relacionándonos con alguien y para vivir en comunidades. Siempre decimos, si ustedes alguna vez han podido ver algunas de mis otras enseñanzas, cuando hablamos, por ejemplo, de la necesidad de entender a la iglesia como comunidades, como grupos de personas que comparten todo, ahí vimos que el principio de la comunidad, ¿sí? Que se genera por comunión, eso viene del mismo Dios, porque Dios son tres, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres están en una perfecta comunión. Son una comunidad de tres. Entonces ya en nuestro ADN, en nuestra esencia está eso, si somos seguidores de Jesucristo, ¿no? Y aquí es muy importante también, bueno, por ejemplo,
el Señor, cuando vio a Adán solo, dijo, no, bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía y creó a Eva. Entonces, no es bueno que el ser humano esté solo porque fuimos creados para estar siempre teniendo algún tipo de relación con una o más personas formando comunidades. Por eso es que nosotros, dentro de este ADN, ¿sí?, que llevamos como cristianos, tenemos que saber que es muy importante las relaciones, es muy importante tener comunión con los demás, generar comunidades, no estar aislados, porque está en nuestro ADN, pero también tenemos que saber cómo relacionarnos con los demás. Y eso es muy importante. Por eso estamos haciendo toda esta escuela de liderazgo. Entonces, ¿cómo se relaciona un líder con otras personas? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona un líder con otras personas? Esto lo tendríamos que preguntar. ¿Somos líderes cristianos? ¿Sos un líder cristiano? ¿Sos un pastor? ¿Sos un líder? ¿Sos un misionero? ¿Alguien que está sirviendo? Bueno, ¿cómo deberías relacionarte con otras personas? La respuesta es sencilla, dejando de pensar en nosotros mismos y en nuestros propios asuntos y empezar a enfocarnos en los demás. Dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestros propios asuntos y empezar a enfocarnos en los demás. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos más enfocados en nosotros mismos que en los demás. Cuando el liderazgo, la esencia del liderazgo que alguien va llevando adelante, se enfoca en sí mismo, entonces tarde o temprano ese liderazgo no va a ser bueno, ese liderazgo no va a ser efectivo, ese liderazgo no va a ser saludable, tarde o temprano va a dañar gente, tarde o temprano va a hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque el enfoque está en sí mismo. ¿Sí? Me tienen que respetar, me tienen que honrar, me tienen que obedecer, yo soy más importante que todo lo demás, yo estoy por encima de todos. Entonces, el enfoque en mí mismo hace que yo no pueda tener el liderazgo cristiano que Jesús me pidió. Ahora, cuando yo me enfoco en los demás, entonces ahí empiezo a ser un buen líder para Cristo. Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo se relaciona un líder cristiano con otras personas? Dejando de pensar en sí mismo y en sus propios asuntos y empezar a enfocarse en los demás. Vamos a ver 6 principios sociales para aumentar la habilidad de relacionarnos, ¿sí? De relacionarse con los demás. 6 principios sociales, o sea, que tienen que ver con las relaciones, y esto nos va a mejorar nuestro liderazgo cristiano. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos. Espero, bueno, que pueda ser de edificación para tu vida, como lo ha sido para mí el primer momento que pude comprender y entender esta forma de liderar que Jesús nos pide. Realmente, cuando uno va viendo estos principios y de poco a poco los va aplicando en su vida, obviamente no se aplican de un día para otro, lleva tiempo, no es una cuestión que nos nace, la tenemos que trabajar todo el tiempo. En algún momento cuando empezamos a practicarlo y se hacen nosotros convicciones y lo empezamos a manifestar naturalmente, todas nuestras relaciones cambian y el liderazgo que nosotros tenemos es mucho más efectivo, es mucho más productivo y afecta a muchas más personas y las afecta para bien. Entonces, veamos el primer principio, el principio de la perspectiva. El principio de la perspectiva. Toda la población está compuesta por los demás seres humanos, o sea, no vive solo. O sea, es inevitable pensar esto, no vive solo. No vive en una isla solo donde no hay nadie más. Vivimos en todo el tiempo conectados y relacionados con personas. Alrededor nuestro hay personas todo el tiempo. Nuestra familia, nuestros hijos, el ambiente de trabajo, el ambiente escolar, donde estemos, cualquier lugar donde estemos, siempre va a haber otros seres humanos. Por eso que siempre tenemos que tener la perspectiva correcta en las relaciones que tenemos con esas personas, ¿sí? La perspectiva correcta en las relaciones que tenemos. Albert Einstein en un momento dijo, una persona comienza a vivir cuando puede vivir más allá de sí misma. Una persona comienza a vivir cuando puede vivir más allá de sí misma. Yo en algún momento se me ocurrió escribir una frase que dice que la verdadera vida comienza cuando podés trascender más allá de vos mismo. La verdadera vida comienza cuando puedo trascender más allá de mí mismo. O sea, cuando ya no estoy pensando todo el tiempo en mí, cuando no estoy enfocado todo el tiempo en mí, sino que lo que yo tengo lo puedo compartir con otros. Y es más, lo que yo tengo puedo hacer que otros vivan mejor al compartírselo. Puedo llevar a otras personas, como decíamos la clase anterior, a elevarlos, a potenciarlos, a habilitarlos, a generar en ellos una identidad de hijos de Dios, de que son capaces de poder avanzar en el reino
de acuerdo a lo que Jesús dice. Cuando yo puedo lograr eso, cuando trasciendo más allá de mi vida, es donde mi vida toma valor. Ahí realmente mi vida toma valor. Mientras yo estoy siempre mirando a mí mismo, siempre mirando mi ombligo, nada más que yo, bueno, no voy a ser una persona trascendente, incluso va a haber gente que ni va a querer estar conmigo. Pero cuando yo estoy todo el tiempo pendiente de los demás, enfocado en los demás, intentando ayudarlos a los demás, mi perspectiva no está mirando en mí mismo, sino en mirar a los demás, entonces realmente ahí yo empiezo a vivir la verdadera vida que Jesús tenía preparada para mí. Un líder que vive más allá de su mundo reúne tres recursos fundamentales, o tres cualidades, tres principios, tres valores que lo vamos a ver ahora. Un líder que vive más allá de su mundo, ¿sí? Cuando dejas de pensar en tú mismo, estás mirando a los demás, estás enfocado en otras personas, empieza a ocurrir esto en tu vida. Uno, la perspectiva. ¿Sí? Esto es algo muy importante en la vida de un líder. La habilidad de ver el cuadro completo, ver más allá de los intereses personales. Perspectiva. Veo más allá de mí mismo. No estoy todo el tiempo pendiente de mí. Dejo de observarme, dejo de estar pendiente, a ver qué yo necesito, a ver qué me falta, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, qué me preocupa. Ocupado por mí mismo. Cuando yo dejo de pensar en mí mismo y levanto la mirada y miro a otros, la verdadera vida del líder comienza. Jesús le dijo en un momento a sus discípulos, dejen de mirarse a sí mismos, levanten la mirada y vean que los campos están listos, vayan a buscar a esa gente. Ustedes están pendientes en este momento de ver que están comiendo, de ver que están cansados, de ver a ver cómo vamos, dónde vamos a reposar, y yo les digo, ustedes están pendientes de esas cosas, pero realmente dejen de enfocarse en sí mismos, levanten la mirada, que cambie la perspectiva de lo que ustedes ven y vayan a buscar a la gente porque los está esperando. Eso le dijo Jesús a su discípulo en el pozo de Jacob, en el encuentro que tuvo con la samaritana, Juan capítulo 3, si lo quieren buscar. La madurez, importantísima la madurez también en la vida de alguien que tiene una perspectiva diferente. La madurez del líder es fundamental. La madurez significa la condición estable que viene con la experiencia, la sabiduría y el no ser egoísta. Esta madurez espiritual, que yo en un momento lo enseño, tengo toda una clase que hablo de un camino hacia la madurez espiritual, lo pueden buscar aquí en YouTube también, está en una lista de reproducción, también lo tenemos en nuestra página web, lamisión.online, también está allí, ustedes pueden, ahí desarrollo todo lo que es la madurez del líder cristiano, pero aquí puedo solamente decirle que es una condición importantísima, fundamental en la vida de un cristiano, de un líder cristiano sobre todo, la madurez. La madurez que va a llevar a través de la experiencia que uno tiene, va a ayudar a otro. La madurez trae sabiduría para poder ministrar a otro, para poder enseñar, para poder guiar. Y la madurez te saca de ser un ser egoísta y te convierte en una persona generosa, que va a estar dando su tiempo, sus recursos, todo lo que tiene para el beneficio del otro, para enfocarse en el otro y elevarlo a la estatura de la madurez de Cristo, como dice Efesios 4. Responsabilidad, la disposición de vigilar el bienestar de una persona, un grupo o una tarea. Alguien que que practica el principio de la perspectiva, que está mirando más allá de sí mismo, es alguien que está todo el tiempo pendiente de vigilar el bienestar de las personas que está liderando. Un buen líder cristiano siempre está procurando el bienestar de las personas que lidera, del grupo que lidera. Siempre está mirando a ver qué le falta a estas personas que estoy liderando. ¿Le falta algún tipo de enseñanza? Bueno, voy a buscarle, se la voy a dar. ¿Le falta algún tipo de consejo? Se lo voy a dar. ¿Le falta a corregir algunas cosas? Bueno, le voy a exhortar con amor para que lo corrija. ¿Le falta algo material? Bueno, intentaré ayudarlo con eso. Todo lo que le esté faltando, ¿sí? El buen líder, el que tiene una perspectiva correcta, que deja de mirarse a sí mismo y mira a los demás, todo el tiempo va a estar con la responsabilidad de ver cómo hacer que esas otras personas mejoren. Empieza a tener un sentido de responsabilidad. Cuando el verdadero líder cristiano desarrolla este sentido de responsabilidad, siempre va a estar pendiente de lo demás. No importa si esté cansado, si tenga sueños, si está enfermo, no importa cómo esté, siempre va a tener sentido de responsabilidad de estar mirando a los otros y ver cómo los puede ayudar. ¿Sí? Porque uno sale tanto de ese rol de mirarse a sí mismo y de estar tan enfocado en sí mismo y se enfoca en los demás, que le genera una responsabilidad tremenda de ver cómo hacer para que esos que uno está liderando puedan seguir creciendo en Cristo. Segundo principio, de los 6 que vamos a estar viendo hoy.
el principio del intercambio. En vez de poner a otros en tu lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. Siempre el liderazgo que es enfermizo, el liderazgo que es posesivo, el liderazgo que es del mundo, que no tiene nada que ver con Cristo, está todo el tiempo diciendo que los demás lo miren a él. ¿Sí? Que otros vean, que otros se pongan en mi lugar, miren lo que yo soy como líder, mírenme a mí, miren, yo necesito esto, necesito aquello, síganme, pónganse en mi lugar, como ustedes, como aquellos que me siguen y que son las personas que yo lidero, ¿cómo no van a estar pendientes de mi vida? Bueno, eso lo hace un buen líder. Un buen líder se pone en el zapato de los demás, como dice ese dicho tan común que a veces encontramos por ahí, ¿no? Ponerse en los zapatos de los demás. El éxito puede traer, el éxito del liderazgo puede traer poder, prestigio, fama, riquezas. Normalmente, un liderazgo cualquiera que sea puede traer esto a la vida de una persona que lidera. Puede traer poder, puede traer prestigio, fama, riquezas, pero dice aquí, tristemente, así como los líderes ascienden de posición, se olvidan del lugar de donde vinieron. Digo de vuelta, el éxito puede traer poder, prestigio, fama, riquezas, pero tristemente, así como los líderes ascienden de posición, se olvidan del lugar de donde vinieron. Nunca debemos olvidarnos de dónde salimos. Si Dios te permite crecer en influencia, si Dios te permite crecer en poder, en prestigio, en fama, si Dios te permite crecer, porque a veces es inevitable que crezcas en fama, muchas veces si Dios te quiere exaltar, te va a exaltar y te va a mostrar. Eso es inevitable. El apóstol Pedro lo dice, ¿sí? Que en algún momento, sí, que nosotros debemos rendirnos ante la poderosa mano del Señor y Él en algún momento nos va a exaltar, si Él quiere. Si en el momento que te exalta y te pone visible para que otros te vean como un líder cristiano, no es en ese momento para que vos tomes una posición, ¿sí? de gobierno y de egoísta y todo lo demás y te olvides de dónde venías. Nunca nos debemos olvidar de dónde venimos. Un buen líder cristiano jamás se olvida la trayectoria por donde pasó. Sabe de dónde comenzó, conoce el proceso por donde Dios lo pasó y a donde ahora está, valora de que Dios lo haya puesto ahí, pero en ningún momento, como decimos comúnmente, se le suben los humos a la cabeza para creerse más que los demás. Si llegamos ahí por un proceso que Dios hizo con nosotros, si llegamos ahí por el mérito de ir muriendo todos los días y entregándonos en la cruz, no debemos olvidarnos nunca de dónde salimos. Porque en el momento que nosotros nos olvidemos de dónde salimos y en el momento que nosotros olvidemos el proceso que pasamos para poder llegar ahí, nosotros nos vamos a convertir en un líder tirano, en un líder que va a hacerle mal a la gente. Nosotros nunca debemos perder de vista por dónde hemos pasado. Jesús, a pesar de ser un líder perfecto, su meta no era poner a las personas en su lugar, no era poner a las personas a servirle a él. Dice, recordándoles lo imperfecta que eran. Por el contrario, se puso en su lugar, caminó por donde ellos caminaron, interactuó con ellos en su lenguaje cotidiano y sufrió lo que otros sufrieron. Qué importante es esto, ¿no? Tomar el ejemplo de Jesús. Ahora vamos a leer algo que tiene que ver justamente con tomar el ejemplo de Jesús. Pero voy a hablar de esto, voy a tomar unos minutos para hablar de esto. Jesús, a pesar de ser un líder perfecto, porque él era perfecto, ¿sí? Su meta nunca fue eh, acusar a la gente, decir lo imperfecta que eran, o sea, descartarla. Él nunca hizo eso. Todo lo contrario, él se puso en el lugar de la gente. Como vamos a leer ahora en Filipenses, que él se rebajó. Se puso en el lugar de la gente. Caminó donde ellos caminaron. No era como los líderes de la época que estaban encerrados en el templo, en la sinagoga, y no caminaban los peores lugares de Jerusalén o lugares donde vivían los pobres. Jesús caminó por esos lugares. Jesús fue, interactuó con ellos, se sentó en su mesa, comió con ellos, ¿sí? Se interactuó en un lenguaje cotidiano, por eso que la gente le entendía. Los líderes religiosos hablaban un lenguaje que el pueblo no entendía, pero Jesús tomó un lenguaje para que ellos entiendan. El lenguaje de él fueron muchas veces las parábolas,
a través de imágenes, él fue mostrando, le fue intentando que la gente comprendiera. Por eso que él, estamos hablando del principio de intercambio, él intercambió lo que él era y se hizo como la gente. Hizo un intercambio. Dejó de ser lo que él era, dejó de mostrarse como el líder perfecto y se rebajó para que la gente pueda entender su mensaje, con un lenguaje cotidiano. Hoy en día hay muchos líderes que tienen tanto lenguaje rebuscado que la gente termina, puede decir, uy, qué tremendo, qué bárbara, qué oratoria que tiene este hombre, pero terminó de hablar y no entendieron nada, porque tienen un lenguaje tan elevado muchas veces y tan enroscado y tan manipulado que la gente no lo entiende, no termina de entender. Muchos hoy en día piensan que por tener un lenguaje tan alto y tan importante, son más importantes como líderes. Todo lo contrario, cuanto tu lenguaje sea más sencillo, la gente más va a entender. ¿Sí? El otro día, bueno, le hago un juego a ustedes, ¿no? Un juego de palabras, a ver si lo entienden. Si yo dijera, si yo les contara a ustedes una cuestión así para que podamos poner algo gráfico o algo que nos muestre esto que le estoy queriendo decir que hacía Jesús. Si yo de repente a ustedes vengo y le digo, la madre llamó a su hijo y le dijo lo siguiente, apropícuese, deje de decir epítetos y póngase la tricota porque está fresco. Apropícuese, deje de decir epítetos y póngase la tricota porque está fresco. Muchas personas que no conocen la palabra apropícuese, que no conocen la palabra epítetos y que no conocen la palabra tricota, no van a entender lo que yo dije. Solamente se van a quedar con la imagen de una madre llamando a su hijo y no sabiendo qué le está diciendo. Eso es lo que pasa hoy en día con el liderazgo cristiano. Dicen tantas cosas y usan tantas palabras rebuscadas que la gente se queda con algunas cosas, pero no logra entender la profundidad de lo que está diciendo. Ahora, si yo te digo, la madre llamó a su hijo y le dijo, vení acá, deja de decir malas palabras e insultos y ponete el abrigo porque hace frío, seguramente entendiste todo lo que dije. ¿Sí? Apropícuese significa venga, deje epíteto significa insultos y tricota significa abrigo. Entonces, si yo uso las palabras comunes, normales, la gente me entiende. Ahora, si yo porque me quiero ser el líder famoso y prestigioso y que todos quieren, miren lo tremendo, como yo sé y conozco la Biblia y le doy vuelta para allá y para acá y digo palabras rebuscadas, entonces la gente va a decir, tremendo cómo habla este hombre. No le entendimos nada, pero tremendo cómo habla. Acá Jesús no fue con palabras rebuscadas a la gente, él habló con cosas que ellos entendían. Él se puso en el lugar de ellos, usó el principio del intercambio, se puso en el lugar de ellos. Aunque era el líder, se puso en lugar de ellos para que la gente le entienda. Y sufrió lo que ellos sufrieron, obviamente. Por eso le dejo este ejemplo que es muy interesante. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante? Lo dice el apóstol Pablo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo lo que está diciendo, miren la actitud. Si bien yo cuando, por ejemplo, presento el Evangelio hablo de esto, le muestro a la gente que Jesús era Dios mismo, que vino aquí a la tierra y a qué vino, y le digo ahora qué espera, dónde está Jesús y qué espera de ellos. Yo este es el único versículo que uso para evangelizar, por ejemplo. Pero arranca diciendo, tengan la actitud. Pablo está hablando diciendo, tengan la actitud de Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Él era Dios. Él era semejante a Dios, estaba sentado en el trono, estaba sentado al lado del Padre. Y él se rebajó, dejó todo eso, no se aferró a nada de eso. Fíjense, esto es liderazgo puro. Y él dejó su posición para venir y ponerse a la altura de aquellos que lideraba, que debía liderar. Y no solamente se puso a la altura de ellos, se rebajó más que ellos todavía para servirles. Y por causa de todo lo que él hizo, el Padre lo exaltó.
El verdadero liderazgo cristiano no es el que te exaltas a tú mismo, o que tiene unos cuantos ahí entrenados para que todo el tiempo te exalten. El verdadero liderazgo cristiano es cuando el Señor te exalta. Y Él te va a exaltar en algún momento porque vea en tu vida una naturaleza de siervo, porque vea en tu vida que te humillas todo el tiempo, que no te aferrás a la posición, que te haces obediente a vivir todo el tiempo en una vida de cruz y que estás al servicio de los demás. Ahí el Señor te va a exaltar. ¿Por qué? Porque en vos se ve lo que se veía en Jesús. La actitud que hubo en Jesús está en tu vida y eso te da liderazgo y un liderazgo que muchos van a respetar. Tres características de un líder que se pone en lugar de los demás. Tres características de un líder que se pone en lugar de los demás. Número uno, tiene una cabeza que entiende a las personas. Número dos, tiene un corazón que ama a las personas. Y número tres, tiene una mano que ayuda a las personas. Fíjate las tres características de alguien que se pone en el lugar de la gente. Una cabeza que entiende a la gente. O sea, cuando yo ¿sí? Me pongo a tratar de entender a la gente, me pongo en el lugar de la gente, yo trato de entenderla. Aunque no comparto muchas veces la forma que está pensando, escucho y trato de entender lo que está diciendo para poder pensar como piensa y desde allí ayudarlas. Tiene una cabeza que entiende a las personas. Tiene un corazón que ama a las personas. A pesar de todo lo que pueda hacer, sigue amando. Perdona, sigue avanzando. Ayuda, sirve. Como dice, tiene una mano que ayuda a las personas. Son tres características fundamentales en la vida de un líder que se pone en el lugar de los demás. No la voy a desarrollar, es mucho para desarrollarlo, pero bueno, te lo dejo ahí para que te quedes pensando si vos tenés estas tres cualidades como líder. ¿Tenés una cabeza que entiende a los demás? ¿Tenés un corazón que ama a los demás? ¿Tenés una mano que ayuda a los demás? Esto es muy importante que te lo preguntes a vos mismo. ¿Cómo practicar el principio de intercambio? Deje su lugar y visite el lugar de ellos para ver su punto de vista. Deje su lugar y visite el lugar de ellos para ver su punto de vista. Jesús no le predicó a la gente desde el templo o desde la sinagoga. Se fue al lugar de ellos para ver cuál era el punto de vista que ellos tenían de lo demás. Pablo, no, Pablo dejó su lugar y se fue al lugar de ellos para ver su punto de vista. Siempre tenemos que dejar nuestro lugar e ir al lugar de ellos para ver su punto de vista. Y no hablo solamente de un lugar físico, hablo de un lugar desde el pensamiento. Yo tengo una forma de ver, tengo una cosmovisión de la vida, una filosofía, todo eso me afectó. Ahora, a medida que voy cambiando, el Señor va cambiando todo eso, la forma de ver las cosas va cambiando. Yo ya no juzgo como juzgaba antes las cosas, las juzgo desde los principios de Jesucristo. Ahora, la gente no está juzgando las cosas de su vida desde los principios de Jesucristo. Muchas veces lo juzga desde su filosofía, desde su cultura, desde su educación. Yo tengo que ir y ver cómo ellos ven la vida y desde allí ayudarlos a llegar al punto de vista de Jesús, no de ellos. Cambiarle su manera de pensar, pero primero tengo que ir a ver cómo están pensando, por qué están pensando así. Es muy importante. O sea, si sos un misionero, por ejemplo, que estás escuchando esto, seguramente lo sabrás. Cuando vos vas a una cultura totalmente diferente a la tuya, tenés que saber que ellos tienen una cosmovisión totalmente diferente a la tuya. Ellos no juzgan las cosas como vos las juzgás. ¿Por qué? Porque su cosmovisión de la vida es diferente a la tuya. Otra cultura, otras creencias, otra educación, otras filosofías de vida. Entonces yo tengo que ir, ponerme del lado de ellos y de ahí ver cómo ven la vida y de ahí ayudarlos a llegar a cómo Jesús espera que vivan. Número dos, examine su actitud. Cuando no deseas cambiar, verás la diferencia en otros, pero cuando estás dispuesto a cambiar, verás similitudes. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, diré, mira qué mal que hace esto, y mira qué mal que hace el otro, mira qué mal que hace el otro. Ahora, si yo estoy dispuesto a cambiar, veré que muchas cosas que los demás tienen que cambiar, yo también estoy luchando con eso. Por eso que el primero que tengo que examinar la actitud con la que me junto con las demás, con la que trato de estar con las personas, tengo que ver qué actitud tengo. ¿Tengo la actitud de ponerme en lugar de ellos o tengo la actitud de juzgarlos? ¿Tengo la actitud de ayudarlos a cambiar o voy con el juicio todo el tiempo? Es muy importante que te lo preguntes. Número tres, pregúntele a otros qué harían ellos en su situación. Y esto significa empatía, identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. Pregunta a los demás qué harían ellos en su situación. Tenemos que generar empatía con la gente. Yo tengo que generar empatía. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando?
¿Qué le está pasando por su corazón, por su mente? La decisión que está tomando, ¿por qué la está tomando? Tengo que generar empatía, tengo que meterme en su mundo para poder entenderlo. Y eso de una posición de liderazgo intocable, que está allá arriba, que no se comunica con la gente, que no se relaciona con nadie, que los demás están para servirme y honrarme, es imposible que puedas vivir esto. Jamás vas a tener empatía con la gente. Jesús tenía empatía con la gente. Por eso fue el líder más extraordinario de toda la historia. 3, principio de aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. Si yo como líder, si yo como líder creo que nadie más me puede enseñar, estoy en un grave problema. Es más, Dios ya me descartó del liderazgo. Te descarta literalmente el liderazgo porque te envaneciste en tu propio razonamiento, en tu propio entendimiento y pensás que ya nadie te puede enseñar. Si yo estoy enfocado en lo demás, como estamos hablando durante toda esta clase, enfocarlo en lo demás, si yo estoy enfocado en lo demás, entonces no solamente yo creo que los puedo ayudar, sino también creo que de ellos algo puedo aprender. Estoy seguro que de algo voy a aprender de ellos. No me la creo toda, no es que yo me la sé toda. Sé que algo voy a aprender de ellos. Dice aquí, los líderes eficientes nunca dejan de crecer. Continúan aprendiendo, dice, continuar aprendiendo o no, no tiene que ver no tiene que ver quiénes nos enseñan, pero sí tiene mucho que ver con lo dócil que seamos para ser enseñados. Desarrollo, ahora leo todo y después lo desarrollo. Podemos aprender de cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier situación. Sin embargo, solo un espíritu dócil, educable, nos permitirá sacar provecho de la enseñanza. Si yo creo que ya nadie me puede enseñar más nada, estoy descartado como líder. Yo tengo que seguir aprendiendo. Y no solamente de las personas que yo puedo tomar como mentores. Todo buen líder cristiano tendría que tener mentores. Tendría que decir, a esta persona la voy a tomar como un mentor, la voy a escuchar, voy a recibir de esta persona, voy a seguir aprendiendo. Pero también tengo que saber que no solamente puedo aprender de los que me pueden mentorear, sino que también puedo aprender de aquellos que yo estoy mentoreando y que yo le estoy ministrando y que estoy liderando. En mi caso personal, he aprendido muchísimo, no solamente de mi pastor y de los mentores que he tenido en mi vida, sino que he aprendido muchísimo también de la gente que yo mismo lideré y que aún sigo liderando. He aprendido mucho, porque cuando tú estás enfocado en lo demás, no estás enfocado solamente para dar, también estás enfocado para recibir de ellos. A mí me ha pasado y siempre digo que el mejor ámbito para crecer ministerialmente hablando son las casas. Cuando tú te haces cargo de una persona, al menos de una persona, evangelizas a una persona y empiezas a discipular a una persona y te haces cargo de esa persona, muchas veces en los momentos que le estás enseñando y que le estás guiando, cuando estás compartiendo con esa persona, también tú estás aprendiendo. Estás aprendiendo porque esa persona te dice algo que te enseña o la situación que está resolviendo a vos te enseña también. Siempre digo, los tiempos que más hemos crecido en nuestra vida ministerial con mi esposa fueron los momentos que trabajábamos en las casas, seguimos haciéndolo, pero en los primeros instantes de nuestra vida cristiana, en los primeros 4 años de nuestra vida cristiana, que fue todo el tiempo trabajando en las casas, nosotros llegábamos a la noche a casa y no había televisión prendida, era hablar de las cosas que habíamos vivido en las casas que habíamos ido a ministrar. Y no solamente lo que habíamos compartido, el testimonio de esa noche era, aprendí esto del Señor, mientras estaba enseñando yo estaba aprendiendo. Y la persona dijo algo que a mí me enseñó. Yo tengo muchos testimonios, no voy a dar ahora, de personas que yo le estaba enseñando y ellos dijeron algo que hoy en día yo hasta lo uso para enseñar algo que recibí de ellos en ese momento. Pero claro, como yo no tengo la postura del líder que está por encima de lo demás, sino que me pongo a la par y de ahí enseño, yo sé que puedo en cualquier momento aprender de aquellos a los que le estoy enseñando. Y eso, hermano, es tener un espíritu dócil. Eso es ser enseñables. Eso es ser humildes. Porque cuando alguien pierde la humildad, lo perdió todo. Cuando alguien cree que ya no puede ser entrenado por nadie, lo perdió todo. Cuando alguien cree que ya nadie más le puede enseñar y que todo lo sabe, lo perdió todo. Queda fuera de carrera. No, el Señor no le va a permitir avanzar. Podrás avanzar con tu fuerza, pero el Señor ya no está ahí, te dejó de acompañar. Por eso, por favor, tengamos en cuenta esto. Un buen líder que se enfoca a las demás personas también sabe que de las personas puede llegar a aprender. Y si no está eso en tu corazón, trabajalo, porque te puedo asegurar que es algo maravilloso
que un líder cristiano tenga este principio bien incorporado. Saber que por más que yo como líder estoy guiando, aconsejando, enseñando, también puedo recibir de la misma gente que a la que le estoy enseñando, guiando y aconsejando, puedo recibir de ellos tesoros que van a ser muy importantes para mi vida también. ¿Cómo aprender de otros? Valorar a la gente, obvio. Si no las valoro, si yo no valoro al que estoy discipulando, si yo no valoro a la persona que estoy ministrando, nunca voy a aprender de ellos. Si yo voy a algún lugar a enseñar algo a alguien y digo, ¿qué voy a aprender de este? ¿Qué voy a aprender de esta? No, no voy a aprender nada. ¿Qué voy a aprender de esta gente? Si yo digo eso, olvídate, no vas a aprender nunca. Ahora, si yo voy a enseñar y digo, a esta persona también Dios depositó dones, depositó talento, también la gracia de Jesucristo está en ella, tal vez su madurez no es la mía, no alcanzó un nivel de madurez que yo tengo, no importa, pero aún así en la inmadurez que tiene, hay cosas que Dios depositó dentro de esa persona. Y valoro lo que Dios depositó y en algún momento eso puede salir y me puede bendecir mucho. ¿Cómo aprender de los otros? Número dos, identifique las características únicas y las fortalezas de la gente. Esto es fundamental. Identificar qué características únicas tiene esa persona que yo estoy discipulando. Esta persona que yo estoy discipulando, ¿qué características únicas tiene que otros no tienen o que ni yo tengo? Bueno, de eso tengo que aprender, porque tiene algo que yo no lo tengo. Y es más, ¿cuáles son las fortalezas de esa persona que estoy discipulando? ¿Por qué? Nosotros siempre somos muy propensos a juzgar a la gente en las cosas, en las debilidades que tiene. No, esta persona tiene un carácter podrido, habla mal, dice malas palabras todavía no dejó algún vicio, todavía... Sí, perfecto. Todo eso son cosas que tiene que mejorar, inevitable. Si se quiere convertir en algún día en un discípulo de Jesucristo, las va a tener que dejar. Va a tener que cambiar, va a tener que transformarse y madurar. Ahora, esto no quiere decir que no tenga cosas buenas esa persona. Por eso que si yo soy una persona que me enfoco en los demás y creo que puedo aprender de los demás, voy a estar viendo qué fortaleza tiene esa persona de la cual yo me pueda nutrir también. Y punto tres, yo no voy a aprender de los demás si no hago preguntas. A las personas que lidero, a las personas que pastoreo, siempre les digo, hagan preguntas. A mí si me dejan, yo puedo hablar horas en enseñar, no tengo problema. Yo me pongo a enseñar y hablo y hablo y hablo. Es más, en este momento yo estoy enseñando a ustedes y estoy mirando un reloj para no excederme, porque sé que me puedo exceder. Porque hablo y no paro de hablar. No tengo problema, puedo hablar horas. Engancho un tema con otro tema con otro tema y sigo, no paro. Ahora, muchas veces yo paro y pregunto, háganme preguntas, porque si no es un monólogo, yo hablo y yo no sé si están recibiendo lo que yo digo. Necesito saber si están aprendiendo y es más, yo también tengo que hacerle preguntas a ustedes para aprender de ustedes. Háganme preguntas y yo hago preguntas. El buen líder escucha preguntas y el buen líder hace preguntas, porque de esa manera todos aprendemos. Principio número 4. Vamos a avanzar. Son 6 principios que tenemos que ver hoy. Principio número 4. Estamos ya en la mitad de la enseñanza. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellas. De eso se trata el carisma. La gente se interesa en las personas que se interesan en ellas. De eso se trata el carisma. Vamos a hablar del principio del carisma. Hermanos, todos tenemos que tener un carisma. Todos debemos desarrollar carisma. Y carisma es interesarse en las demás personas. Alguien que piensa en sí mismo, que se aísla a todo lo demás, no tiene carisma. El carisma es esencial para relacionarse, esencial. Una vez viajaba con alguien en un auto que dice ser profeta y que vive aislado de todo el mundo y no se relaciona con nadie. Y cuando yo le decía, pero vos también tenés que evangelizar, vos también tenés que hablar con las personas. Y esta persona me decía, no, porque eso no es lo mío, porque eso queda para ustedes, para vos y tu esposa, que tiene mucho carisma para relacionarse con la gente. Sí, pero si vos sos un líder cristiano, tenés que desarrollar carisma. Aunque no lo tengas, aunque no te nazca, lo tenés que desarrollar, porque necesitas relacionarte con las personas para poder ser un buen líder. Entonces, puedes hacer más amigos en 2 meses al estar interesado en la gente que lo que puedes hacer en 2 años al intentar que la gente esté interesada en ti. Repito por si no se entendió. Estamos hablando de carisma. Yo puedo hacer más amigos en 2 meses al estar interesado en la gente que lo que puedo hacer en 2 años a intentar que la gente se interese en mí. Yo todo el tiempo estoy buscando que la gente se interese en mí, no voy a tener amigos, no voy a tener relaciones con nadie. Ahora, si yo estoy todo el tiempo interesado en las demás personas, es inevitable que empiece a tener relaciones. Y empiece a generar relaciones con gente en amistad, en liderazgo, es inevitable.
porque estoy pendiente de lo demás, estoy interesado en la gente. Carisma es estar interesado en lo demás. Si las personas no me interesan, entonces yo no genero carisma. Si no genero carisma, no tengo relaciones. Si no tengo relaciones, no puedo liderar. En el modelo de Jesús no puedo liderar. Estamos hablando de liderar en el modelo cristiano. ¿Sí? Estamos hablando de una capacitación para líderes cristianos. A las personas, perdón, dice acá, a las personas no le importa qué tanto sepas o cuánto sepas, hasta que saben lo mucho que te importan ellos de ti. O sea, a la gente no le importa cuánto vos sabés, a la gente le importa, ¿esta persona está interesada por mí? Es más, tú puedes sentar un montón de gente y si enseñarle, la gente, "Ah, no me interesa lo que diga". Ahora, si esa gente sabe que vos estás interesado en ellos, que querés el bienestar, que les querés ayudar, que querés que crezcan en la fe, que estás pendiente de ellos, que cuando ellos tal vez están, no sé, disfrutando un buen mate, descansando y no haciendo nada, vos estás ahí preparando una enseñanza para dársela y se la traes y ven el esfuerzo y valoran el esfuerzo, esa gente va a estar sabiendo de que vos estás interesado en ellos y entonces te van a escuchar. Vas a pasar a ser una persona importante para su vida. ¿Por qué? Porque esta persona está trabajando en darme lo mejor, en traerme buen alimento a la mesa todos los días. Y eso es el principio del carisma. ¿Cómo edificar tu carisma? ¿Cómo edificar tu carisma? Esté verdaderamente interesado en las personas. O sea, el carisma se edifica, no es que me nace, se edifica. Siempre digo, si vos me agarrás a mí 22 años atrás, antes de ser cristiano, yo era insoportable. No quería estar con nadie, no me interesaba estar con nadie. Era primero Jorge, segundo Jorge, tercero Jorge, cuarto Jorge, quinto, morite. No me interesaba. Y Dios llegó a mi vida y empezó a cambiar estas cosas. Hoy vivo relacionándome con la gente. Este Jorge que conocen hoy no es el mismo de hace 22 años atrás. Dios transformó mi vida, pero yo tuve que trabajar sobre esto. Esté verdaderamente interesado en las personas. ¿Me interesa realmente las personas que lidero? ¿O las lidero porque las tengo que liderar? Aquellos que de repente están trabajando en abrir casas y tener gente en las casas, ¿te interesa realmente la gente que está ahí? ¿O es algo más que, bueno, un día a la semana voy a esa casa, predico algo, le digo algo a la gente y me vuelvo a mi vida y que cada uno siga como quiera? Pastor, ¿te interesa la gente o solamente querés que vengan al culto el domingo y decir, tengo 50, tengo 100 personas, me dejan ahí en la ofrenda y se van y que cada uno diga como quiera? ¿Te interesa realmente las personas? Nos tiene que interesar realmente las personas. Sonríe a menudo. Hay días que uno no tiene ganas de sonreír. Hay días que uno está enojado, que está triste, que pasa por miles de cosas, porque somos seres emocionales y es inevitable que vivamos emociones, pero aún así, cuando lideramos, debemos sonreír. Debemos mostrar, ¿sí? que queremos estar con ellos, que disfrutamos ese momento a pesar de todo lo malo que estemos pasando. Recuerde que el nombre de una persona es importante para ella. Esto no se imaginan cómo yo batallo con esto. Yo personalmente, todo lo que me conocen saben. Vos a mí me decís tu nombre y a los 2 minutos me olvidé. Me lo decís 2 veces en la misma reunión y cuando me estoy yendo te pregunto cómo era tu nombre, porque no sé, me cuesta recordar los nombres. Ahora, no me voy a olvidar jamás de tu cara. Te puedo ver una sola vez en la vida y siempre me voy a acordar de tu cara. ¿Dónde vi a esta persona? Ah, la vi en tal lugar. O sea, tengo esa memoria fotográfica que puedo acordarme de las imágenes de la gente. Me cuesta acordarme los nombres. Ahora, una vez que me acordé, ya no me olvido más. Por eso es que es importante esto, recuerda el nombre de las personas, porque decirle a las personas, hablarle por su nombre, es algo muy importante para todos. Que alguien venga y me diga, Jorge, ¿sabe tal cosa? "Ay, ¿se acuerda de mi nombre? Qué bueno". Es importante hablarle a las personas de su nombre. Si realmente querés edificar carisma y te importan las personas y te querés enfocar a las personas, no te olvides su nombre. Y cuando le hables, hablale por su nombre. Sea un buen escuchador. Desarrollar carisma tiene que ver con escuchar, ser un buen escuchador. Muchas veces nosotros queremos hablar por encima de la gente. No, escuchemos. A mí me cuesta, ¿eh? Yo lo digo, soy el número uno en esto. Me cuesta terminar de escuchar, porque la persona está hablando y yo, como está diciendo, yo ya sé a dónde va a terminar. Y ya le quiero decir. Pero a veces digo, no, tengo que terminar de escuchar, porque esa cosa que se me escapa algo que está diciendo. Tengo que ser un buen escuchador. Y otra cosa, haga sentir sinceramente importante a las otras personas. No solamente me interesas, sino que sos una persona importante para mí. Si para Dios sos importante, para mí también sos importante. Entonces te voy a dedicar mi tiempo, te voy a dedicar mi atención porque sos importante para Dios y para mí. Número 5. El principio del número 10 dice aquí. El principio del número 10.
Creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir lo mejor de la gente. Creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir lo mejor de la gente. Si yo creo que que la gente todo malo va a ser, y bueno, tarde o temprano va a ser todo malo. Ahora, si creo que puedo ver lo mejor de esa gente y trabajo sobre lo mejor que puede hacer la persona que yo estoy liderando, tarde o temprano lo va a manifestar. Porque yo creo que lo puede manifestar, y estoy invirtiendo y estoy enfocado y estoy alentando de que puede desarrollar lo que todavía no desarrolló. Está por ahí adentro, hay que desarrollarlo. Mucha gente son como diamantes que hay que pulir. Y hay que pulirlos, y pulirlos es esperar lo mejor de ellos. Las personas van a vivir conforme a las expectativas que ellas creen que sus líderes tienen de ellas. Yo como líder tengo que tener expectativas altas de la gente. Aunque después no la logre, no importa, pero tengo que tener buenas expectativas. Tengo que decirle, mirá, pastor, ¿sabés? No, me cuesta evangelizar, tranquilo, ya lo vas a hacer. Te doy esta herramienta, esta otra, orá, fíjate, mirá, hace esto, hace otro, pero, no, pero lo vas a poder hacer. Me parece, sí, lo vas a poder hacer. Y es más, te vas a poder hacer cargo de esa persona, la vas a discipular. En algún momento vas a tener un grupo de personas en la casa, e incluso Dios hasta puede usarte para plantar una nueva iglesia. Mira lo que te digo. Tenemos que tener buenas expectativas de la gente y decírselo, confesárselo, que lo crea. Es por eso que debemos creer lo mejor de cada una de las personas que lideramos, creer lo mejor. Todas las personas que estoy liderando creo lo mejor. Desde el que está más adelantado al que todavía no arrancó, creo lo mejor. Porque si Dios lo hizo con uno, lo puede hacer con todos. Solamente las personas están trabadas en algunas cuestiones que están trabadas. Cuando los destrabamos, porque eso es una cosa importante del líder. El líder tiene que saber dónde está trabado a las personas que lideramos. Las personas que discipulamos en algún lado están trabadas. Tenemos que destrabarlas, porque cuando las destrabamos manifiestan todo el potencial que Dios tenía con ellos. Entonces yo no puedo decir, no, esta persona nunca va a arrancar. Sí, va a arrancar. Cuando lo destrabe, va a arrancar. Cuando Dios lo destrabe, va a arrancar. Pero tengo que querer lo mejor de ellos. Después, la tarea de un buen líder es sacar el potencial que una persona tiene y lograr convertir a la persona que Dios había planeado que sea. Lo que acabo de decir. Todas personas tienen un potencial. Dios depositó algo en ellos. Arrancando por el Espíritu Santo, creador. O sea, siempre digo, tenemos el poder inminente y tremendo de Dios en nuestro ser. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que creó todo lo que Dios hizo. Dios dijo, sea tal cosa y la hizo el Espíritu, sea lo otro y la hizo el Espíritu. Es un Espíritu creador, tiene poder para crear cualquier cosa. Ese Espíritu está dentro nuestro. ¿Cómo yo no voy a creer que tenemos potencial adentro nuestro? Si el Espíritu vino y puso dones en nosotros. Entonces, ¿cómo yo no puedo creer que la persona que yo estoy liderando y que estoy discipulando no tenga potencial? Sí que tiene potencial. Y que en algún momento ese potencial va a salir y que en algún momento yo como líder tengo que guiar a esa persona, a ese discípulo que estoy formando, a que en algún momento se convierta en el líder que Dios había planeado que sea, en el discípulo que Dios había planeado que sea. Yo tengo que creer que puede pasar, tengo que trabajar sobre eso. Un líder que pone el día a la gente, por ejemplo, Bernabé, ¿sí? Bernabé, este hombre que significaba, su nombre significaba hijo de consolación, ese hombre que, como dice ahí, que daba a la gente su dinero, daba su tiempo, daba ánimo, los promocionaba, aun cuando estas personas no eran reconocidas por nosotros. Este era Bernabé. Bernabé fue este hombre que fue a buscarlo a Pablo y lo llevó a trabajar con él en Antioquía. Este hombre fue el que se lo presentó a los apóstoles cuando no lo querían ver porque Pablo lo perseguía a la iglesia. Pablo se convierte y estaban todos escondidos, no lo quería ver a nadie, a Pablo, nadie quería que se había convertido, y Bernabé fue el que lo acercó. Bernabé fue uno de los primeros que vendió posesiones que tenía y se lo entregó a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudieran repartir entre los que no tenían nada. Entregó su dinero, su tiempo. Él promocionaba gente, fue el primero que quiso promocionar a Juan Marcos, que cuando arrancó el primer viaje con Pablo, en un momento se volvió atrás. Fíjense cuánto él promocionaba a la gente que después no se pudo poner de acuerdo con Pablo y fue tan grande el desacuerdo que tuvieron que cada uno siguió su misión por otro lado porque él quería llevar en el segundo viaje a Marcos
pensando que ya era maduro y que ahora no iba a pasar lo mismo. Pablo no creía eso todavía, pero Bernabé sí creía. Bernabé creía que Marcos había cambiado. Y de hecho, ¿cuánto cambió Marcos que después nos entregó el Evangelio de Marcos? ¿Cómo trabajaba Bernabé? Bernabé veía el potencial que otros no veían. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver el potencial que otros no ven en aquella gente que estamos discipulando. Tenemos que tener la capacidad de ver el potencial. Hay un potencial, ahí en algún lado, escondido en algún lado está. Mostraba gracia cuando otros no lo hacían. En este caso, bueno, Pablo se enoja y lo manda a pasear a Marcos y él lo recoge y dice, no, no, vamos, ya va a ser bueno. Después Pablo de un tiempo lo perdó, se arrepiente de lo que hizo y dice, mándenmelo a Marco porque en un tiempo no me sirvió, pero ahora me sirve. O sea, Pablo después recompuso esta actitud, ¿no? Pero el primero que vio lo que Pablo no veía en Marco fue Bernabé. Encontraba oportunidades para que otros experimentaran resultados de éxito. Siempre estaba haciendo eso. Trata a un hombre como aparenta ser y lo harás peor persona. Trata a un hombre como si fuera lo que potencialmente puede llegar a ser y lo hará el hombre que debe ser. ¿Qué significa esto? Si yo trato a las personas mal, porque no me gusta cómo son, porque mira los mañas que tienen, bueno, en vez de ayudarlos a salir de ahí, lo hago peor persona todavía. Potencio lo malo que hace. Ahora, si puedo dominar por encima de eso y potenciar a esa persona y tratar de transformarla y de cambiarla, entonces se va a convertir en la persona que Dios quiere. Siempre tengo que esperar lo mejor de la gente. Último principio, sí, ya vamos avanzando porque me queda poco tiempo. El principio de la confrontación. El principio de la confrontación. Interésese en las personas, perdón, interesarse en las personas debe preceder a confrontarlas. ¿Sí? Yo primero me voy a interesar en las personas, pero en algún momento voy a tener que confrontar también, porque es parte de enfocarme en las personas. Es parte de ayudarlos a crecer, como dijimos. Si eres un buen líder, inevitablemente deberás entrar en el plano de la confrontación con la gente que lideras. A algún momento vamos a entrar en ese plano y no muchos no les gusta entrar ahí. ¿Sí? Muchos no les gusta. De hecho, creo que la mayoría de los que hoy predican en un púlpito en las iglesias no predican las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús confrontan a la gente y tal vez tengan miedo de hacerlo, o tal vez, no sé, crean que la gente se va a enojar por lo que digan y no lo hacen. No sé cuál es el punto, pero hoy se escucha muy poco las enseñanzas de Jesús en los púlpitos. En las casas también se debería enseñar, ¿no? Ahora, un buen líder inevitablemente va a entrar en algún momento en el plano de la confrontación, pero debe saber cómo hacerlo y no caer en los extremos. Una cosa es yo confrontar e ir a pelearme, ¿sí? Confrontar desde el conflicto, desde la pelea, desde la discusión, y otra cosa es hacerlo con amor, otra cosa es hacerlo con base bíblica, otra cosa es llevarlos a observar lo que Jesús espera. Siempre digo, no es lo mismo decirle a una persona, sos un mentiroso, que decirle, mira, la mentira no te conviene porque te trae problemas, aparte Dios no lo aprueba. Es diferente. No es lo mismo atacar a la persona que atacar el problema. Nosotros tenemos que atacar a la persona, tenemos que atacar el problema, porque si ataco el problema, esta persona se va a sentir confrontada por lo que está haciendo y va a dejar de ser lo que es. No sé si se entiende. Número uno, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer para no caer en los extremos? Dice, no huyas. Muchos, por desear ser apreciados, no confrontan a nadie por el temor de que se enojen. Repito, muchos por desear ser apreciados no confrontan a nadie por temor a que se enojen. Hermano, yo no tengo que tener temor de que alguien se enoje porque lo confronto. Si yo tengo temor que la gente se va a enojar porque lo tenga que confrontar con una enseñanza de Jesús para que cambie su conducta y pueda convertirse en un discípulo de Jesucristo, entonces yo no voy a, si yo no lo hago eso porque tengo temor de que se me enojen, hermano, yo no soy un buen líder entonces. Yo tengo que confrontar de esa manera. A mí no me importa si voy a ser apreciado o no ser apreciado. Yo sé que tengo que hacer lo que Jesús me mandó hacer. Tengo que formar discípulos. Y formar discípulos es enseñarles a que vivan las cosas que nos pidió a nosotros. Entonces, es inevitable que los vaya a confrontar, porque me está diciendo, enséñenle a vivir. Cuando hablo de enseñar a vivir, quiere decir que voy a ir en contra de algo que está viviendo, lo voy a llevar a vivir otra cosa. Entonces es inevitable. Ahora, si yo estoy buscando todo el tiempo ser apreciado por los demás, bueno, voy a huir.
no voy a confrontar. No huyas, haz lo que tengas que hacer. No seas rencoroso. Muchos guardan rencor por las acciones de la gente que lideran y al confrontarlos lo hacen con juicio y violencia. Cuidado, porque si yo, a ver, ¿qué quiere decir este punto? Que si yo tuve una cuestión fea con alguien que estoy liderando y no lo pude resolver, no perdoné a esa persona, me afectó lo que me dijo, guardé rencor, guardé resentimiento, en el peor de los casos guardar odio, eso sería lo peor, pero si yo no resolví eso, como decía Pablo, enójense pero no pequen, antes que termine el día, resuélvanlo, no le den lugar al diablo. Si yo no resuelvo eso con alguien que estoy liderando, guardo rencor. Entonces, a la hora después de querer confrontar a alguien, no lo voy a hacer con amor, sino lo voy a hacer con juicio y con violencia. No puedo guardar rencor. Tengo que primero, si voy a confrontar a alguien, primero fíjate cómo está tu corazón en relación con esa persona. Si todavía guardas cosas en tu corazón en cuanto a tu relación con esa persona, primero resolver lo que está en tu corazón y después sí, anda y exhortá, enseñá, guía lo que tengas que hacer. Primero resolver lo que está en tu corazón. Porque si no lo resolves, vas a ir con juicio, con violencia, y eso le va a hacer mal al otro, lo va a separar cada vez más, se va a terminar rompiendo la relación y eso no edifica a nadie. Terminamos como siempre con algunas preguntas. Son preguntas para que te hagas un autoanálisis, para que veas dónde estás parado en cuanto a este punto que estuvimos hablando hoy, si estamos dispuestos a enfocarnos en los demás. Número uno, ¿qué cuesta trabajo? Perdón, ¿me cuesta trabajo poner a otros primero? ¿Te cuesta a vos trabajo poner a otros primero? Hacete esta pregunta, ¿me cuesta trabajo poner a otros primero? Segunda pregunta que te tenías que hacer, ¿me esfuerzo por ver las cosas desde el punto de vista de la gente? ¿Me esfuerzo por ver las cosas desde el punto de vista de la gente? ¿Me acerco a la gente con el deseo de aprender de ellas? ¿O soy ya el erudito que se la sabe toda? ¿Me enfoco en los intereses de los demás o me enfoco en mí mismo? ¿Me enfoco en los intereses de los demás o estoy enfocado en mis propios intereses? 5. ¿Creo lo mejor de los demás o creo que soy un desastre que nunca van a cambiar? ¿Creo lo mejor de los demás? Y 6. ¿Uso el amor o uso el juicio para confrontar? Debemos confrontar, pero lo debemos hacer desde el amor, desde la edificación, no desde el juicio. Son preguntas que te dejo, no me las tenés que responder, son preguntas para vos que estás en este momento tal vez liderando, que estás discipulando a alguien, que estás pastoreando, ¿por qué no? Que estás atendiendo alguna casa como líder, que estás discipulando personas, que estás llevando el evangelio como misionero, no importa. En el rol que estés cumpliendo en este momento, es bueno que te hagas estas preguntas, porque al ver estas preguntas, y si estas preguntas no se alinean a lo que Jesús dijo, entonces es bueno que puedas trabajar sobre estas áreas de tu liderazgo para que seas un liderazgo, para que seas un líder más efectivo y que puedas desarrollar realmente el liderazgo cristiano que tenemos que desarrollar. Siempre voy a decir lo mismo, para mí es muy importante que podamos desarrollar el liderazgo como Jesús nos modeló. Nosotros no tenemos que modelar ningún otro tipo de liderazgo que no sea el de Jesús, que no sea el de Pablo, que no sea de aquellos que manifestaron esa misma forma de liderar. El liderazgo está muy manipulado hoy en día. El liderazgo está muy corrompido. El liderazgo está muy infectado por el mundo. El liderazgo está muy desviado de lo que realmente Jesús dice. Por eso que debemos analizarlo todo el tiempo. Si yo estoy liderando, si yo estoy discipulando, si estoy pastoreando, si estoy haciendo lo que estoy haciendo en cuanto a mi relación con otras personas, tengo que buscar cada día más que ese liderazgo sea como el de Jesús. Por eso hablamos de liderazgo cristiano. Ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Si yo soy un seguidor de Cristo, estoy siguiendo un líder. Bueno, ¿cómo era ese líder? Más allá de toda esta escuela que estamos haciendo y todos los puntos que vamos viendo, tomate un tiempo para leer los evangelios y mirá, observá cómo lideraba Jesús. Y tratá de incorporar esas características que Jesús tenía en tu liderazgo, porque eso va a hacer que tu liderazgo sea cada vez más saludable, que esté más alineado al liderazgo de Jesús, y eso te va a hacer más productivo para el reino, no para vos, para el avance del reino. Y cuanto más productivos somos para el avance del reino, te puedo asegurar que mejor vivimos nosotros porque vivimos con un gozo, con una felicidad, con una paz de saber que podemos ser útiles para el Señor, que el Señor toma nuestras vidas y podemos ser una herramienta útil
para el avance de su reino hasta lo último de la tierra. Gracias por estar. Creo que ha sido un tiempo espectacular. Ya estamos más o menos en una hora. Nos quedan 3 clases todavía para ver de esta capacitación en cuanto a cómo desarrollar liderazgo cristiano. Te espero el próximo lunes aquí por YouTube. Como siempre digo, compartí este video para que otros puedan verlo en las redes sociales, Instagram, Facebook, donde la tengas. Podés compartirlo, así otros más llegan a este video. Dale me gusta al video, si es posible. Dejame un comentario ahí. Suscríbete al canal si no lo hiciste. Y bueno, gracias por estar y por apoyar todo este emprendimiento que estamos haciendo. Visitá nuestro sitio web, lamisión.online. Ahí vas a encontrar muchísimos recursos, escuelas gratuitas que tenés ahí para ver, libros, de todo tenés ahí para poder desarrollarte como un buen cristiano y como un buen líder cristiano. Te mando un abrazo grande, Jorge Lonzi, de acá de Tigre, Argentina. Gracias por estar. Paz para todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online